Como esto supimos algunos cabreros, le anduvimos a buscar casi 2 días por lo más cerrado de esta sierra, al cabo de los cuales le hallamos metido en el hueco de un grueso y valiente alcornoque. Salió a nosotros con mucha mansedumbre, ya roto el vestido y el rostro desfigurado y tostado del sol, de tal suerte que apenas le conocíamos, sino que los vestidos, aunque rotos, con la noticia que de ellos teníamos, nos dieron a entender que era el que buscábamos. Saludónos cortésmente y en pocas y muy buenas razones, nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte, porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era, mas nunca lo pudimos acabar con él. Pedímosle también que cuando hubiese menester el sustento, sin el cual no podía pasar, nos dijese dónde le hallaríamos, porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos, y que, si esto tampoco fuese de su gusto, que a lo menos saliese a pedirlo y no a quitarlo a los pastores. Agradeció nuestro ofrecimiento, pidió perdón de los asaltos pasados y ofreció de pedirlo, y ofreció de pedillo de allí adelante por amor de Dios, sin dar molestia alguna a nadie. En cuanto a lo que tocaba a la estancia de su habitación, dijo que no tenía otra que aquella que le ofrecía la ocasión donde le tomaba la noche, y acabó su plática con un tan tierno llanto que bien fuéramos de piedra los que escuchándole habíamos si en él no le acompañásemos. Vamos, que es que le vieron llorar tanto que tuvieron que ponerse a llorar también. Considerándole cómo le habíamos visto la primera vez y cuál le veíamos entonces. Por eso lloraban, de lo mal que le iba, pobre hombre. Porque, como tengo dicho, era muy gentil y agraciado mancebo, y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona, que, puesto que éramos rústicos los que le escuchábamos, su gentileza era tanta que bastaba a darse a conocer a la misma rusticidad. Que bastaba ella sola, claro, comparado con lo bruticos que eran los pastores, hablaba también este muchacho que, claro, que destacaba, despuntaba. Y estando en lo mejor de su plática, paró y enmudecióse. Clavó los ojos en el suelo por un buen espacio, en el cual todos estuvimos quedos y suspensos esperando en qué había de parar aquel embelesamiento, con no poca lástima de verlo, porque por lo que hacía de abrir los ojos, estar fijo mirando el suelo sin mover pestaña gran rato y otras veces cerrarlos, apretando los labios y encajando las cejas, fácilmente conocimos que algún accidente de locura le había sobrevenido. Mas él nos dio a entender presto ser verdad lo que pensábamos, porque se levantó con gran furia del suelo, donde se había echado, y arremetió con el primero que halló junto a sí, con tal denuedo y rabia, que si no se le quitáramos, le matara a puñadas y a bocados. Y todo esto hacía diciendo: «¡Ah, fementido Fernando! Aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste. Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el engaño». Y a estas añadía otras razones que todas se encaminaban a decir mal de aquel Fernando y a tacharle de traidor y fementido. Quitámosele, pues, con no poca pesadumbre, y él, sin decir más palabra, se apartó de nosotros y se emboscó corriendo por entre esos jarales y malezas, de modo que nos imposibilitó el seguille. Por esto conjeturamos que la locura le venía a tiempos, y que alguno que se llamaba Fernando le debía de haber hecho alguna mala obra tan pesada cuanto lo mostraba el término a que le había conducido. Todo lo cual se ha confirmado después acá, con las veces que han sido muchas, que él ha salido al camino, unas a pedir a los pastores que le den de lo que llevan para comer, y otras a quitárselo por fuerza. Porque cuando está con el accidente de la locura, aunque los pastores se lo ofrezcan de buen grado, no lo admite, sino que lo toma a puñadas. Que esto también le pasa a los que están por ahí, por las calles. Cuando les das comida te insultan. Y cuando está en su seso, lo pide por amor de Dios, cortés y comedidamente, y rinde por ello muchas gracias, y no con falta de lágrimas. Y en verdad os digo, señores, prosiguió el cabrero,
que ayer determinamos yo y 4 zagales, los 2 criados y los 2 amigos míos, de buscarle hasta tanto que le hallemos, y después de hallarlo ya por fuerza, ya por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar, que está de aquí 8 leguas, y allí le curaremos. Almodóvar, por cierto, que Almodóvar del Río será esto. Muy bonita. Un castillo en lo alto de la peña. Y allí le curaremos si es que su mal tiene cura, o sabremos quién es cuando esté en su seso, y si tiene parientes a quien dar noticia de su desgracia. Esto es, señores, lo que sabré deciros de lo que me habéis preguntado. Y entended que el dueño de las prendas que hallastes es el mismo que viste pasar con tanta ligereza como desnudez que ya le había dicho Don Quijote como había visto pasar a aquel hombre saltando por la sierra. El cual quedó admirado de lo que el cabrero había oído y quedado con más deseo de saber quién era el desdichado loco, y propuso Don Quijote en sí mismo que ya tenía pensado lo que ya tenía pensado, de buscalle por toda la montaña sin dejar rincón ni cueva en ella que no mirase hasta hallarle. Pero hizo lo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba, porque en aquel mismo instante pareció por entre una quebrada de una sierra que salía donde ellos estaban, el mancebo que buscaba, el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca, cuanto más de lejos. Su traje era cual pintado, solo que llegando cerca, vio Don Quijote que un coleto hecho pedazos, el coleto es un chaleco, que sobre sí traía, era de ámbar, por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad. El ámbar es como que perfuma las cosas. En llegando el mancebo a ellos, les saludó con una voz desentonada y bronca, pero con mucha cortesía. Don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento, y apeándose de Rocinante, con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. Es que los españoles son muy cariñosos. Ya decía la condesa d'Aulnoy que los españoles, aunque no te conocieran, que te daban muchos abrazos y te tocaban mucho. A los franceses les parecía muy raro. El otro, a quien podemos llamar el roto de la mala figura, como a Don Quijote el de la triste, después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí y puestas sus manos en los hombros de Don Quijote, le estuvo mirando como que quería ver si le conocía, no menos admirado quizá de ver la figura, talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote... Perdón. Dice, claro, esto estuvo gracioso, porque claro, la pinta que tenía Don Quijote también era como para mirarle 2 veces. Dice... Después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí y puestas sus manos en los hombros de Don Quijote le estuvo mirando, como que quería ver si le conocía, no menos admirado quizá de ver la figura, talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. En resolución, el primero que habló, después del abrazamiento, fue el roto, y dijo lo que se dirá adelante.